Muy buenas tardes a todos, mis estimados presentes, profesores y jurado evaluador. Mi nombre es Luis Marín y el día de hoy voy a presentar mi trabajo de grado titulado Evaluación del crecimiento preestete del ganado Carola en su mestizo en la finca Tiburón Blanco. La realización del presente trabajo de grado se hizo bajo la tutoría y acompañamiento académico del profesor y médico veterinario Andrés Avellaneda. Y la presentación está estructurada en 5 puntos, en 5 apartados, en los cuales vamos a describir cada uno de los capítulos del presente trabajo de investigación. Iniciando con el capítulo 1 tenemos el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema tenemos que comprender la importancia que posee la ganadería a nivel mundial, ya que esta aporta aproximadamente un 40% del valor de la producción global agrícola y sustenta los medios de vida de miles de millones de personas en el mundo, así como su seguridad alimentaria. Esta forma un pilar fundamental dentro de la misma, y tenemos que la ganadería bovina es una de las principales fuentes de proteínas de consumo humano para la dieta humana. Y tenemos que la región suramericana cumple un rol estratégico en este objetivo, ya que concentra aproximadamente un 24% del hato bovino mundial, destacando su relevancia en la productividad global. Y dentro de los países suramericanos que destacan por su actividad ganadera encontramos a Venezuela, el cual es un país que al sol de hoy cuenta con aproximadamente 14 millones de cabezas de ganado bovino. Además, el consumo de carne está más que estandarizado y aceptado dentro de nuestra población, el consumo no solo de carne sino también de leche y en general de productos de origen bovino. Y además tenemos que la actividad ganadera ha sido fundamental en la estructura agropecuaria de nuestra nación. No solo es importante desde un punto de vista agropecuario, sino que esta es una de las culturas, la cultura llanera en este caso, más representativas de nuestra nación. No obstante, a pesar de la gran importancia que posee la actividad ganadera en el mundo y en nuestro país, esta ha presentado una contracción significativa en los últimos años, lo cual se evidencia en una disminución del consumo y producción de productos de origen bovino. Y aunque ciertamente en el país han habido ciertas problemáticas sociales, económicas, políticas, entre otros, que han producido que esta caída sea más abrupta, la verdad es que no se trata de un fenómeno que se presente únicamente en Venezuela, sino que es un patrón de tendencia mundial, y como la misma FAO indica, en el 2025 la producción agrícola y ganadera cada vez está más influenciada por factores climáticos, así como de la demanda internacional de alimentos y la biodisponibilidad de energía y de combustible. Ante esta serie de desafíos que presenta el sector ganadero en la actualidad, surge la necesidad de generar estrategias análisis de manejo y estrategias de producción que sean más viables y sustentables desde un punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Y a raíz de estas nuevas exigencias que presenta el rubro, surge un interés renovado por las razas criollas, ya que son razas de ganado autóctonas de Sudamérica, las cuales se caracterizan por su alto valor en la capacidad de acomodación del ambiente y de aprovechar los recursos autóctonos. Y dentro de las razas de ganado criollo encontramos al protagonista del presente trabajo de grado, el cual es la raza sintética venezolana Carola, que destaca justamente por su rusticidad, alta eficiencia productiva, facilidad de parto, resistencia a plagas y enfermedades tropicales, excelente pastoreador y facilidad de ordeno. No obstante, a pesar del gran potencial que posee esta raza para contribuir a la ganadería nacional, su uso se ha visto limitado, o su potencial uso se ha visto limitado debido a la ausencia de información sistematizada y de investigaciones referente a la misma, razón por la cual el presente trabajo de investigación pretende contribuir a dicho propósito, tratándose como objetivo generar información zootécnica sobre el ganado Carola. En este caso se pretende evaluar el crecimiento predestete del ganado Carola y sus mestizos en la finca Tiburón Blanco en el estado de Barinas durante el periodo 2012-2024. Para cumplir este objetivo general se establecieron una serie de objetivos específicos para lograrlo, entre los cuales tenemos calcular y estimar parámetros estadísticos descriptivos del crecimiento predestete en ganado Carola,
entre los cuales encontramos el peso al nacer, el peso al destete y la ganancia diaria de peso, todos estos últimos ajustados a los 205 días. Además de analizar el comportamiento estadístico descriptivo del peso al nacer, también se pretende mediante el análisis de estas estadísticas descriptivas, evaluar factores que puedan incidir en la manifestación de este crecimiento, entre los cuales destacamos el genotipo, el sexo, el número de partos de la madre, el efecto del padre y el año de nacimiento de las crías. La justificación de este trabajo de investigación se basa en el potencial y la importancia que posee el ganado carora en Venezuela, y bueno, mediante este trabajo se plantea generar información de utilidad que permitirá generar una herramienta de monitoreo para el crecimiento predestete, y además de esta herramienta de monitoreo que apoyará a la toma de decisiones productivas, podrá ser la base para bases de programas de mejoramiento genético, así como generar información confiable que puede ser utilizada de referencia no solo por la unidad de producción tiburón blanco, sino por otras unidades de producción que trabajen con la raza carora o investigadores interesados en el área. Con respecto a la limitación, en este caso el presente trabajo de grado se hizo en la finca Tiburón Blanco, ubicada en el estado Barinas, en el municipio Obispo. Se trabajaron con registros que abarcaron el periodo entre el año 2012 y 2024, y se abarcó únicamente la etapa predestete de animales con componente carora. Se excluyeron otras razas del estudio, y cabe destacar que los resultados deben ser interpretados dentro del contexto específico del sistema evaluado. ¿Sí? Con esto ya finiquitamos el capítulo 1 y vamos al capítulo 2, en el cual contemplamos el marco teórico. La siguiente. Dentro de los antecedentes de la investigación se hizo la revisión de una serie de trabajos que estaban íntimamente relacionados con la problemática de estudio. En este caso, dichos trabajos abordaron problemáticas de parámetros de crecimiento predestete en poblaciones de ganado ubicadas en Venezuela bajo condiciones tropicales. La importancia de cada uno de estos antecedentes que se ve a continuación es que van a funcionar o van a contribuir a enriquecer los resultados y conclusiones, así como el marco teórico metodológico del actual trabajo, ya que se podrán establecer comparaciones entre los resultados obtenidos, así como los métodos utilizados para obtener los resultados. Con respecto a las bases teóricas, bueno, se hizo una definición de los objetos y variables del estudio. Entre los más destacables tenemos el ganado carora, el cual es una raza sintética venezolana que se genera como consecuencia del cruce entre el pardo suizo y el criollo amarillo. Mediante cruces generacionales a lo largo del tiempo se lograron fijar ciertas características en la población del fenotipo de los animales, dando como consecuencia a la raza que hoy conocemos como carora. Esto se hizo con el objetivo de obtener una raza de orientación lechera, pero con alta adaptabilidad al trópico. Y bueno, esta raza su creación inició lo que es el estado Lara, y bueno, de ahí es su origen, vamos a decirlo así, autóctono. Con respecto a los mestizos, bueno, los mestizos hacen referencia a todo animal o población de animales que se obtiene como consecuencia del cruce de dos o más razas diferentes. Generalmente, bueno, estos mestizajes se hacen con diversos propósitos. Aquí lo que nos importa destacar es que en el caso de la Asociación de Criadores de la Raza Carora, poseen un sistema de absorción genética en el cual establecen las cualidades que debe presentar un animal para ser categorizado como raza pura, además de los diferentes tipos de mestizos que existen dentro de la raza. Y para hacer esta clasificación no solo se basa en el aspecto físico del animal, sino también en la genealogía y en su composición racial. Con respecto a, continuando con las bases teóricas, con respecto a los parámetros de crecimiento, encontramos lo que vendría a ser el peso al nacer, el peso al destete y la ganancia diaria de peso. El peso al destete, el peso al nacer, el peso que presenta el ternero al momento del nacer. En el caso del peso al destete, se comprende como destete a la práctica de manejo en la cual se le suspende al animal la dieta de lactante, y generalmente a la hora de analizar estadísticamente estos parámetros de crecimiento se ajustan a un valor que depende del criterio del investigador. En este caso se escogió 205 días, y la razón por la que se hace esto es para homogeneizar los dos datos y facilitar su comparación, ya que, por ejemplo, no todos los animales
nacen el mismo día o se destetan al mismo día o con la misma cantidad de días. Entonces, de ahí el motivo de esta práctica. Y bueno, el crecimiento básicamente es un promedio de cuánto de peso ganó el ternero desde el día de su nacimiento hasta el día del destete. La importancia de calcular estos parámetros es que diversos autores han evidenciado que el crecimiento predestete posee una gran importancia en el desempeño y la viabilidad futura de los animales. En pocas palabras, un mayor crecimiento predestete nos va a dar como consecuencia animales más productivos y más viables en un futuro. Y bueno, de ahí que es tan relevante aplicar estrategias para poder mejorar este carácter en la población. Con respecto a los efectos fijos analizados, tenemos que hacen referencia a diferentes factores que pueden incidir o que afectan en la manifestación del peso al destete. En este caso, los seleccionados fueron el genotipo, el sexo del animal, el año de nacimiento, el número de partos de la madre y el padre. La explicación de cada uno de estos efectos sobre el peso del destete se realizará más adelante en el apartado de la discusión de los resultados. Y bueno, finalmente tenemos el apartado de las estadísticas descriptivas y modelos utilizados dentro de la investigación. Y bueno, comprender básicamente qué es un promedio, qué es una desviación estándar, qué es un coeficiente de variación. Y bueno, esto sí son cosas simples, pero lo más destacable en este punto es el modelo REND, que es un modelo de máxima verosimilitud, modelo mixto de máxima verosimilitud restringida, que es un método que fue creado por Robin Johnson en el año 1900, y este modelo básicamente nos permite cuantificar cuánto de una característica se debe a factores genéticos, o es decir, aleatorios, o factores fijos o ambientales, también conocidos como ambientales. La siguiente. Con respecto a las bases legales, básicamente se hizo una revisión de todas las estatutos y normativas que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar este trabajo de investigación, con el objetivo de no cumplir ningún tipo de infracción. Por ejemplo, tenemos en la Constitución de la República Bolivariana, el artículo 305 establece que la ganadería es una actividad de prioridad nacional y que el Estado tiene que sustentar los medios necesarios para promover el desarrollo de esta actividad y asegurar la soberanía alimentaria de la nación. La ley de tierras y desarrollo agrario, la ley de protección de la fauna doméstica, la ley de la salud agrícola integral, la ley de semillas y reproducción animal, el decreto sobre las razas autóctonas, dentro de la cual califica la raza carora, los lineamientos de investigación de línea y el código de ética del médico veterinario. Ya habiendo finiquitado este apartado, llegamos al capítulo número 3, en el cual contemplamos el marco metodológico. Con respecto al enfoque, tipo y diseño de la investigación, la presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que busca analizar y evaluar variables cuantificables con el objetivo de describir y analizar el comportamiento de crecimiento predestete en la raza carora, razón por la cual el tipo de investigación es descriptiva y analítica. Del mismo modo, es de tipo retrospectiva, ya que se está analizando un fenómeno que ocurrió de forma pasada. Y en el caso del diseño es de campo no experimental, ya que los datos se obtuvieron directamente de una unidad de producción en la cual no se manipularon las variables, sino que se observaron de forma natural, de forma natural. Con respecto a la población y muestra, la población objetivo fueron básicamente todos los animales con componente carora dentro de la finca Tiburón Blanco que poseían registro de crecimiento predestete. Y bueno, posterior a realizar un muestreo aplicado de tipo intencional no probabilístico, en el cual se descartaron aquellos individuos que no poseían los datos pertinentes o que no calificaban para los objetivos de la muestra, pues básicamente obtuvimos un total de 114 individuos, de los cuales 98 son hembras y 16 son machos. Con respecto a las técnicas de recolección y procesamiento de datos, tenemos que la técnica fue la documental, la observación indirecta y la entrevista no estructurada, que básicamente lo que hicimos fue asistir a la unidad de producción y mediante la observación indirecta y entrevista no solamente al personal encargado, sino también a los propietarios de la finca, conocer cuáles eran las condiciones de manejo y el historial de esa unidad de producción. Y además de esto, se obtuvieron cada uno de los registros que poseían del crecimiento predestete
de todos los animales. Una vez recopilados todos estos datos, se depositó en un instrumento que consistió en una ficha técnica en Excel para su posterior análisis mediante el uso de un software estadístico llamado SAS. ¿Siguiente? Y bueno, ya con esta llegamos a lo que vendría a ser el capítulo número 4, en el cual encontramos los resultados de la investigación. Aquí con en este apartado, bueno, cuando encontramos lo que es el comportamiento general del crecimiento predestete, aquí tenemos el peso al nacer, el peso ajustado y la ganancia diaria predestete. En el caso de la muestra analizada, pues del peso al nacer se evaluaron 101 observaciones y se obtuvo una media de 34,32 kilogramos. Para el peso ajustado fue de 174,73 y para la ganancia fue de 0,68 kilogramos. Referente a los valores del peso al nacer, estos se encontraron dentro de los rangos reportados por Pérez y Jiménez en el 2025 para la raza Carola. Por otro lado, con respecto al peso al destete y la ganancia diaria de peso, la población del presente estudio presentó un comportamiento sobresaliente en comparación a poblaciones de ganado ubicadas en sistemas tradicionales o incluso otros estudios realizados dentro de la raza Carola. La interpretación de esto es básicamente que el manejo semi-intensivo favorece el crecimiento predestete. Sin embargo, este manejo no influye de la misma manera en el peso al nacer debido a un patrón de adaptación racial que ha sido ampliamente descrito en artículos anteriores que presentan las poblaciones de ganado criollo, en los cuales, debido a la selección natural, las crías tienden a poseer pesos al nacer relativamente homogéneos o incluso bajos, ya que un menor peso se traduce en una mayor facilidad de parto, y esta facilidad de parto contribuye a la sobrevivencia de las poblaciones de ganado criollo en condiciones adversas y es un factor fijo ya documentado en la raza. La siguiente. Con respecto al comportamiento del crecimiento predestete según la variable del sexo, bueno, tenemos que se evaluaron en este caso machos y hembras para todas las variables. Se obtuvo que una tendencia general de que los machos poseían tasas de crecimiento o valores de crecimiento mayores que a los de las hembras. A pesar de que esta tendencia fue general, su significancia estadística solo pudo comprobarse en el caso del peso al nacer. Este comportamiento de que los machos posean mayor crecimiento que las hembras es algo que coincide con la literatura, en el cual este patrón se ha asociado a un tema de dimorfismo sexual, en el cual hay un mayor crecimiento en los machos por efecto de hormonas anabolizantes como la testosterona. En el caso, bueno, como se comentó anteriormente, se encontró significancia estadística para la variable del peso al nacer, pero en el caso del peso al destete y la ganancia diaria no fue significante. Ahora, en el caso del comportamiento del crecimiento predestete según el genotipo, tenemos que se evaluaron animales mestizos, donde se encuentran los T1, los T3, los T4 y los T5, y por otro lado tenemos a los puros, donde están los que se califican como T1. De forma general, se evaluó que el peso al nacer se mantiene relativamente homogéneo, independientemente del genotipo, lo cual, bueno, coincide con el patrón racial de los criollos anteriormente descritos por Pérez y Jiménez en 2025. Además de esto, tenemos que con respecto al peso ajustado y la ganancia diaria predestete, se evaluó que los animales puros poseían un mayor crecimiento que los animales mestizos. Y esto sí resulta contrario a lo que se ha reportado en numerosos trabajos que investigaron sistemas de producción en los cuales realizaban cruzamientos constantemente. Y la razón de esto es que generalmente se espera que los animales mestizos posean un mayor crecimiento que los puros, una mayor tasa de crecimiento que los puros, debido a un efecto del vigor híbrido o la heterosis. No obstante, en el caso de este trabajo de investigación, es posible que la ausencia de dicho efecto se deba a una ausencia marcada de la heterosis dentro de la población de mestizos, debido a que el sistema está orientado a la obtención de animales puros mediante el sistema de absorción racial explicado anteriormente. O sea, ellos buscan obtener animales puros carolas y no, vamos a decirlo así, no les conviene o no persiguen obtener mestizos.
Entonces, claro, a medida que el mestizaje se diluye o se desvía hacia una de las razas puras, disminuye el efecto del vigor híbrido y bueno, es la razón por la cual probablemente este efecto no fue significativo estadísticamente. Así es. Con respecto al comportamiento del crecimiento predesteto según el número de partos de la madre, se evaluaron en este caso las madres multíparas en dos categorías, multíparas y primíparas. Multíparas para aquellas que poseían más de un parto y bueno, las primíparas que era su primer parto. De forma general, las multíparas presentaron crías de mayor peso al nacer. Si las multíparas presentaron una tendencia de mayor crecimiento con respecto a las primíparas. Y esto entra en concordancia con la literatura, en la cual numerosos artículos han descrito que generalmente las madres multíparas poseen un mayor desarrollo corporal y madurez fisiológica, razón por la cual le pueden brindar a sus crías un mayor desarrollo intrauterino y de ahí que el peso sea mayor. En el caso del peso ajustado y la ganancia diaria predesteta, también se evaluó esta tendencia, y bueno, fácilmente uno lo puede asociar también a este patrón biológico del tema de la habilidad, las madres multíparas poseen mayor habilidad materna y experiencia. No obstante, en el caso de la presente población, este factor no aplica, dado que en la finca de tiburón blanco se lleva un manejo mediante el cual los animales se les realiza un destete precoz y además de que se les realiza un destete precoz, se les da a una alimentación artificial homogénea, es decir, prácticamente la cría, o sea, no es criada, valga la redundancia, por la madre, por lo tanto se reduce o se elimina prácticamente el efecto materno. Y bueno, desde el punto de vista de estadística inferencial, el efecto del número de partos de la madre no fue estadísticamente significativo para los parámetros de crecimiento predesteta. Referente al comportamiento del crecimiento predesteta en función al año de nacimiento y el efecto toro, bueno, son variables que se tuvieron en cuenta dada su importancia en el crecimiento predesteta, ya que diversas literaturas han descrito que ambos factores sí poseen influencia en el crecimiento. No obstante, debido a limitaciones estadísticas de la muestra, esto nos genera como consecuencia de que haya poca capacidad del modelo de detectar estas diferencias y los resultados no son concluyentes estadísticamente, razón por la cual para efectos de la presentación se decidió obviar su discusión. Ok, ahora vamos con el capítulo número 5, en el cual encontramos el apartado de las conclusiones. Siguiente. Bueno, la primera conclusión es que se lograron los objetivos de la investigación y se logró describir el comportamiento de crecimiento predesteta en ganado carora y sus mestizos bajo las condiciones de la unidad de producción evaluada. Además de esto, se logró evaluar la incidencia de diversos factores que influyen en la manifestación del crecimiento predestete y además de esto, identificar tendencias biológicas y su relación con las condiciones de manejo. En el caso de la influencia del sistema productivo, tenemos que, bueno, ciertamente se evaluó que estos animales, esta población posee un crecimiento predestete con un comportamiento sobresaliente si se compara con otras unidades de producción, y gran parte de ese comportamiento sobresaliente se le adjunta a las condiciones de manejo semi-intensivo que posee la unidad de producción, que permite una mayor eficiencia productiva y uniformidad en el desarrollo. Con respecto a los factores evaluados, bueno, ciertamente se lograron evidenciar tendencias coherentes con los patrones biológicos ampliamente descritos en literatura y antecedentes. No obstante, desde un punto de vista estadístico, el sexo fue el único factor que evidenció un efecto significante en la población. En el caso de los otros factores evaluados, como el genotipo, el año de nacimiento, el efecto del toro o el número de partos, no se obtuvo significancia. No obstante, esto no significa que el efecto no exista, sino que por temas de limitaciones estadísticas, así como a veces incluso por el mismo sistema de manejo semi-intensivo, muchas veces se mitiga la expresión de estos efectos físicos y se dificulta su detección. Siguiente. Ahora, con respecto a las recomendaciones, bueno, la primera recomendación consiste en evaluar la rentabilidad de la unidad de producción, porque ciertamente se concluyó de que esta unidad de producción posee un crecimiento predestete sobresaliente, y esto se debe gracias al manejo semi-intensivo.
Sin embargo, habría que evaluar si esto es viable desde un punto de vista, o insustentable desde un punto de vista productivo, ya que en el caso hipotético de que los costos operativos para mantener dichas condiciones sean mayores a los ingresos que reportan, pues simplemente habría que realizar se estaría atentando contra la problemática planteada en el capítulo número 1, donde más bien lo que se busca hoy en día es sistemas de producción más sustentables y no dependientes de, vamos a decirlo así, de subsidios foráneos. Y bueno, una vez realizada esta evaluación de la rentabilidad, monitorear el manejo zootécnico, así como el crecimiento preestete, haciendo uso de los datos o de los resultados que se generan en este trabajo de investigación, y en el caso de evaluar desviaciones, se podrían realizar correcciones antes de que realizar correcciones ¿cómo lo diría? Realizar correcciones pertinentes antes de que empeoren, por decirlo así. Con respecto a las otras recomendaciones, fortalecer el sistema de registro reproductivo de datos, de registros de datos productivos, ante la consistencia de los mismos. Se pueden evaluar otras variables que pueden incidir en el crecimiento preestete, y además de esto, emplear otros estudios sobre etapas de crecimiento postdestete. Con respecto a las limitaciones del estudio, tenemos que las principales limitaciones fueron estadísticas, las bases de datos desbalanceadas, distribución desigual de datos por categoría, bajo número de registros por grupo, poca representación por segmental, y esto evidentemente generó como consecuencia una limitación en la capacidad de análisis estadístico inferencial. Y finalmente dar los agradecimientos a mi familia, a mis panitos, a mi tutor, a la finca y a Tiburón Blanco, al señor Alidio Silva, por brindarnos y acogernos y darnos la oportunidad de realizar este trabajo de investigación, así como mi casa de estudio de la Unisur, por siempre su apoyo incondicional. José Raúl. Gracias por y a José Raúl, que fue el asesor estadístico de la investigación. Gracias por su atención. Primero que nada, felicitarte. Gracias. Es decir, yo soy de decir un poco de eso, pero de las exposiciones que he visto ha sido la mejor de hoy. La tuya, excelente, tienes un dominio al exponer que te felicito. Es decir, tienes todo para ser más adelante profesor. Y suplirnos a nosotros que en cualquier momento nos va a tocar irnos, ¿no? Lo único que en ese punto te voy a recomendar es mirar al público. Sí. Ten confianza en ti porque lo haces bien. Entonces mira al público, porque estabas mirando, no sé si es que tienes hambre, estás mirando a la comunidad y estabas enfocado por allí, pero trata de mirarnos a nosotros. Sí. Y desde el punto de vista técnico, mira, de verdad que es un trabajo que está extremadamente completo. Ojalá yo lograra con los estudiantes de mejoramiento genético, que es la materia que estoy estudiando ahorita, graduar chamos que tengan ese conocimiento que tú tienes, que es importante. Porque para poder manejar y para poder lograr un buen sistema de producción, tenemos que saber de mejoramiento genético. Y producto de eso, solamente te haría una pregunta sencilla, y es algo muy personal. Si a ti te tocara tomar la decisión de hacer un mejoramiento genético en cualquier unidad de producción, igual en Varina, ¿recomendarías la raza Carora? ¿O harías un cruce distinto para poder aumentar la producción y poder aumentar esos parámetros de los cuales hoy nos estaba hablando? Bueno, es una pregunta que depende de muchos factores. Generalmente lo que nos va a indicar, vamos a decir así, la pertinencia del uso de una raza de ganado o de un mestizaje van a ser las condiciones de la unidad de producción. Porque ciertamente hay muchas razas que poseen mucho potencial productivo, no obstante, si no se les dan las condiciones adecuadas, simplemente no van a poder manifestar ese comportamiento. Entonces, también muchas veces, por temas de cómo se nos ha ido inculcando en la aula, muchas veces como perseguimos siempre producir más, pero a veces producir más no siempre es lo más recomendable, sino producir de forma sustentable y que rentable, por decirlo así. Que justamente lo que una de las recomendaciones de este trabajo de grado.
En el caso de la raza Cadora, ciertamente bueno, es una raza que en comparación a otras razas, por ejemplo europeas, pues posee un componente de ganado criollo, razón por la cual bueno, posee cierta facilidad de adaptarse a las condiciones del trópico. No obstante, bueno, sería cuestión de evaluar esos factores. Con respecto a los mestizos, bueno, también va a depender mucho del propósito de la unidad de producción. Mira, nosotros venimos a ver tu trabajo, tú que estás dando una clase magistral a nosotros. Realmente te felicito. Gracias. Muy buen trabajo, muy completo, entendiendo dentro de la limitación de lo que tú nos pones ahí, el tamaño el número de datos, en realidad el tamaño de la muestra, realmente da como para trabajar mucho más con este tipo de cosas. Venezuela, dentro de lo que tenemos ahorita en perspectiva, que esperemos que por fin logremos quitarnos ese karma de encima del famoso vuelto de la fibra de cosas. Nosotros tenemos una oportunidad enorme de ofrecer productos para no solamente el consumo interno, para la exportación, no solamente carne, producimos carne de buena calidad, lácteos. Venezuela es el segundo país que más queso produce en América Latina. Una potencia en queso fresco. El problema es el certificado de libre de cosas. Pero otra cosa que podemos ofrecer es la genética. Nosotros tenemos cosas como razas como la Carola. Hace algunos años en el ISAI nos pidieron un acuerdo entre Venezuela y Argentina a solicitud de Argentina para poder venderle nosotros a ellos semen de Séneco, que es la definición ahí, porque los ganaderos argentinos consideran que el Séneco venezolano es el mejor del mundo. Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos cosas que ofrecer. Brahma, los productores de Brahma que trabajan con Brahma en el Polo Sur también buscan la genética venezolana por la calidad de la raza venezolana, la raza Cadora. O sea, tenemos oportunidades enormes. Y justamente tener este tipo de referencias bibliográficas, literatura como esta, que ofrezca a los investigadores herramientas para orientar trabajo, para seguir avanzando, de verdad que son muy oportunos. Y 10 años de trabajo que son fáciles de confirmar y que de alguna otra manera te puede servir para que sirva de referencia para quien quiera dedicarse a esta raza. Te felicito, de verdad, muy buen trabajo. Sí, yo quería un poco era reforzar ese aspecto que estaba mencionando José, de digamos, del manejo de la data. Lo primero, y como hay personas ahí presentes también, lo primero es que en Venezuela tenemos un alto déficit de fincas con registro. Nosotros tenemos aproximadamente un 10% de fincas solamente en el país con registro. Entonces el solo hecho de conseguir una finca que nos pueda suministrar una base de datos o una data que está dispersa, sin trabajar, sin organizar, y uno empezar a organizar todo aquello para poderlo llevar a los niveles de procesamiento y poder concluir científicamente, ya es un trabajo que se desprende de cualquier otro tipo de... O sea, trabajar la parte de los registros, la parte de la información de la finca en Venezuela es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, lastimosamente seguimos viendo el mejoramiento como la importación de razas, el uso de razas foráneas, y no vemos que lo que nos hace falta fundamentalmente son los trabajos más elementales y más sencillos como la identificación. ¿Okay? Entonces, por ahí, una de las cosas que yo quiero más significar es que, como es un proceso de formación para Luis, la destreza que adquirió Luis en el manejo de la data, y hay una cosa bien emblemática que lo hacen de ustedes. Luis está aprendiendo, está manejando el SAS. O sea, eso no lo maneja cualquiera. No. ¿Ok? Luis lo está procesando sus datos él mismo. El acompañamiento de Raúl, las cosas que yo lo puedo, pero todo el manejo de la data lo hizo él. ¿Ok? Entonces, eso me parece que es digno de
¿cómo se llama?, de evidenciarlo, porque este es su proceso de formación. No pudimos tener unos datos más hermosos que dieran más significancia, que es lo que normalmente buscamos, pero bueno, la doctora sabe que un trabajo de investigación no todos tienen que dar, así es sencillo. Entonces, pero en los problemas que hay, pues una finca de doble propósito, bajo número de machos, por ejemplo, no sé si vieron que habían 19 machos y 98 hembras, y eso es lógico dentro del sistema de producción. Lo otro se tuvo que eliminar muchas latas porque no cumplían con todos los índices, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso digamos que no nos opacó, sino que nos hubiese gustado que las respuestas se vieran. Exacto, que hubiésemos mostrado contundencia estadística. Mostramos unas tendencias, ¿verdad? Pero lastimosamente no podemos traspolar eso a otros niveles. Bueno, yo por supuesto no le dije nada a Luis de su presentación porque creo que la vi bastante. Y bueno, su presentación, orgulloso del traje de nuestro gentilicio venezolano, me llamó a consultarme: profesor, ¿qué opina usted por el ganado criollo? Luis es un apasionado además del ganado criollo. Otra cosa significante que quiero mencionar en esta carrera de Luis, que nosotros hicimos un primer trabajo en ganado criollo. Ese trabajo ya fue publicado, fue una tesis, mención, ¿cómo se llama?, publicación, exhibida, 20, con todos los. Y este trabajo lo queríamos continuar con criollo en el Laral, en el Zulia, y nos trancó en línea la posibilidad de seguir el trabajo. Un criollo limonero. Con criollo limonero. Ese fue nuestro primer trabajo, esa es nuestra línea de investigación. Pero el Laral nos cerró el acceso y tuvimos que ir al Zulia a dar golpes, por allá en el Zulia buscamos con estos padres que se tiran con el respaldo de su hijo apoyándolo en sus estudios. Fuimos a varias fincas por allá hasta que por fin conseguimos en Marina. Y nos tuvimos que ir a Marina, donde es una finca muy mencionada. Se meten en Instagram, una de las primeras fincas que le va a salir el tiburón blanco. Pero nos conseguimos otra vez el problema de la data. Una data muy reciente, poca información. No, bueno, eso ya lo había explicado. Entonces, hemos tenido como en este trabajo como esos tropiezos, pero que los fuimos superando, y sobre todo el apoyo de los padres y ese ímpetu de Luis, ese apasionamiento de Luis por hacer las cosas. Entonces, por supuesto, me siento muy orgulloso de tu hijo, de que lo has logrado, que has sido un tipo brillante realmente. Y no tengo la menor duda de decir que la tesis pasada era una tesis de profesional. Y no exagero si digo que esto es una tesis de maestría. ¿Ven? Entonces, buenas felicitaciones, Luis. Gracias. Como siempre, pues considero que eres una persona muy brillante, que es una persona que siempre es sobresaliente en todo y que, pues sí, como dice el profesor, una persona apasionada y simplemente vas a hacer siempre bien las cosas. Ya como médico veterinario, como está manejando un sistema que está relativamente nuevo para la introducción a nivel de producto, ya tú como médico veterinario, ¿qué considerarías tú o qué podrías hacer? O sea, ¿cómo estimularías al productor a que pudiese seguir con todo esto? Si solamente es en Marina o piensa que de repente en otros sitios puede ser mucho más accesible. O sea, más que una pregunta, una duda. O sea, pero como médico veterinario, ¿cómo harías tú de repente o cómo entrarías tú en ese mundo? Porque es difícil. O sea, incentivar como la toma de registros, por decirlo así. Sí, o a entrar con un productor que de repente a lo mejor empieza a seguir ese tipo de registros. Es bien interesante, súper interesante. Bueno, o sea, generalmente, o sea, ya que, o sea, con mucha paciencia,
explicarle al productor que, bueno, que ciertamente tomar registro, o sea, al principio se puede ver como una inversión que no reporta ningún valor a corto plazo. O sea, la verdad es que, o sea, generalmente todas las fincas, podemos decirlo así, de mayor éxito, se caracterizan justamente por el tema de los registros. Y es que los registros son los que nos van a proporcionar las herramientas de monitoreo necesarias para mejorar o ajustar el sistema de producción. Entonces, bueno, intentar como acalar a ese punto, o sea, de que es algo que va a contribuir a largo plazo a la unidad de producción, no solo desde un punto de vista teórico, sino, o sea, y vamos a decir, interés nacional para la investigación, sino incluso desde un punto de vista también económico, entre otros aspectos. Acotar en tal caso que ya esto es parte de un programa de mejoramiento genético. O sea, ahí la data está, que lo que hace falta está incluso peso ajustado a 105 días, lo único que falta es hacer desviación sobre el promedio, y ya tienes un programa, ya es un programa de mejoramiento genético. Lo que no hemos dicho es cuáles son los animales superiores y cuáles son los animales inferiores. Entonces, para que vean, ahí lo que falta para terminar una prueba de producción es hacer un pesaje, que lo dijimos al final, sí. Continuar con los post-test y podemos inmediatamente ya sacar una prueba de producción. Sí, lo ya es con los sacar los valores relativos, ya es un programa de mejoramiento. No, sí, excelente, de verdad que sí. Bueno. Para entonces